Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el primer tema de este curso de Administración 1. El tema es definición del objeto de estudio de la administración. Vamos a revisar algunos de los principales elementos, ¿no?, que nos permitan definir el objeto de, de estudio de la administración. Son múltiples y variados, ¿no? En este caso y para este tema vamos a revisar las definiciones que hay sobre administración, los objetivos que se definen para la disciplina, cuáles son los sujetos en los que interviene, la naturaleza propiamente de la administración, naturaleza subyacente le llama ACTUF, áreas funcionales, la complejidad de la organización y algunas disfunciones, ¿no? La idea es que este capítulo sea introductorio, que les permita reconocer la administración como una disciplina, aunque se dice que también es una ciencia, una técnica o un arte. Todo depende de la perspectiva filosófica en la que la veamos. Antes de entrar en materia, yo quiero comentar que aquí en la UAM la administración se enseña para no solo organizaciones privadas, es decir, empresas, sino también administración de organizaciones sociales y organizaciones públicas. Por eso es administración a secas, licenciatura en administración. Y que tiene una perspectiva muy potente, ¿no? Por eso es reconocida como una de las más importantes a nivel nacional, por los diferentes rankings, porque no solo maneja de manera adecuada toda la técnica y las herramientas, ¿no?, que se utilizan en la administración, sino también la perspectiva humanista de carácter complejo, como ahorita lo podrán ver. Bueno, la administración como tal, lo pudieron ver con ACTUF, pues tiene varias referencias, podríamos decir en una definición, digamos, precisa para lo que nos compete, que son todas aquellas acciones que se realizan en una organización para alcanzar los objetivos. Yo siempre señalo una propuesta del neohumanismo radical canadiense, ¿no? Y en voz del doctor Alain Chalat siempre nos mencionaba que la administración de una organización pasa por esta complejidad. Siempre hay dos dimensiones, el gobierno de las personas y la administración de las cosas. Y que la mayor cantidad, digamos, de las eh, decisiones y de las acciones y sobre todo del funcionamiento de una organización pasa, la mayor parte de las cosas, por el gobierno de las personas. Es decir, cerca de un 20% solo tiene que ver con una técnica adecuada. Todo lo demás está en el ámbito de las pasiones y emociones humanas. Imagínense qué interesante, ¿no? Como administración entendemos también la gestión, ¿no? Gestionar las cuatro dimensiones que propone, por ejemplo, Fayol para el proceso, el famoso proceso administrativo, que son organizar, dirigir, planear y controlar, pues son elementos que integran a la administración. Pero como tal, lo que se busca siempre es la eficiencia de la organización para alcanzar objetivos, ¿no? Ya ustedes pudieron ver algo de la historia de referencia etimológica de la administración, que tiene pues muy interesantes elementos, ¿no?, bajo esa perspectiva. Por lo pronto nosotros diremos, nos quedamos con esa definición, veremos a la administración en sus múltiples tareas de buscar que la organización alcance sus objetivos con la mayor eficiencia posible, ¿no? El objetivo de la administración siempre estará referido a la ganancia, pero tenemos que aclarar, y esto es importante, ¿no? La ganancia no solo se refiere a dinero, también está referenciada a calidad de vida, desarrollo de la organización, desarrollo de la empresa, pero también desarrollo de la comunidad, desarrollo del país, de las regiones, ¿no? Crecimiento, por supuesto, como una de las fórmulas que en el ámbito de las organizaciones se reconocen de manera importante, sobre todo en el desarrollo, en las teorías desarrollistas y otras, ¿no? En la economía como tal. Eh, pues la administración tiene sus diferentes sujetos, básicamente son tres,
ya lo mencionábamos, la licenciatura en Administración de la UAM Azcapotzalco, pues refiere a las organizaciones privadas, públicas y sociales. Sobre esto, pues hay una gran variedad, ¿no? Lo que yo aquí diría es que desde la década de los 80 se empieza a generar un empalme, por decirlo de alguna manera, entre lo público y lo privado. ¿A qué me refiero? Que las herramientas de la empresa privada se empiezan a exportar y a transferir al sector público y al sector social. Con la nueva gerencia pública, estas herramientas pasan al sector público y entonces ahora pues empieza a hablar de no de usuarios, sino de clientes propiamente en el gobierno, de calidad, de planeación estratégica y demás. Esto pues en la búsqueda de la eficiencia, ¿no? Pero es importante insistir sobre esta enseñanza que tenemos en la UAM Azcapotzalco, que observa todo el espectro de organizaciones, ¿no? Por eso es que tenemos las tres áreas de concentración, el asunto público, el asunto privado, por supuesto, en el ámbito de las finanzas y la promoción industrial, y pues varias referencias a organizaciones sociales, ¿no? Como uno de los elementos que, un tipo de organización que ya en los últimos años ha cobrado mayor relevancia. La naturaleza de la administración, pues tenemos estos elementos que son los subyacentes, ¿no? A la disciplina, la eficacia, la eficiencia, la disciplina, la especialización, la división del trabajo, la racionalidad y la jerarquía, son elementos de la técnica administrativa, ¿no? Todos ellos los van a estar encontrando en sus diferentes manifestaciones herramientales, desde la contabilidad hasta la psicología, desde los recursos humanos hasta las finanzas. Es muy interesante ver cómo se van eh, generando estos modelos donde la eficacia, la división del trabajo, el orden racional siempre está imperando, ¿no? Eh, la organización moderna como tal, la organización burocrática que se potencia a través de la fábrica, que ya después pues resulta en el ámbito de las empresas privadas, pues surge con esta referencia, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX. La revolución industrial es lo que genera. La revolución industrial es precisamente el traslado de la ciencia al orden organizacional a través de la fábrica. La fábrica es el mejor referente de la eficacia, de la disciplina, de la eficiencia, de la especialización, de la racionalidad, de todos estos elementos que son naturaleza de la administración y que ustedes irán viendo a lo largo de este curso en las diferentes escuelas, movimientos y teorías, desde la administración científica hasta las nuevas relaciones humanas, que son las que vamos a revisar en el curso. Conocerán también, y los han visto, por supuesto, ¿no? En algún momento ustedes habrán tenido una referencia de las áreas funcionales de la administración, forman parte también de su objeto de estudio, eh, con los famosos departamentos que uno encuentra en una empresa, la gerencia, los recursos humanos, las ventas, etcétera. Todas estas áreas funcionales que lo que referencian son tipos de proceso, ¿no? Especificidades, incluso culturales. No es lo mismo un miembro del Departamento de Recursos Humanos que uno de innovación y desarrollo, o uno de finanzas versus ventas. Es decir, esto determina no solo procesos y funciones, sino también formas de cultura particular. Aquí lo estaremos viendo y va a ser muy interesante. Ustedes lo observarán en algunas de las materias que son propiamente las áreas funcionales. Por ejemplo, recursos humanos, por ejemplo, logística en el ámbito de la producción, o contabilidad y finanzas, que tiene diversas materias, que acá les llamamos UEAs en la UAM. En este ámbito, digamos, del reconocimiento del objeto de estudio de la administración, es importante que nosotros les ofrezcamos una visión más amplia y compleja. Ese es el plus que da la UAM. Vean todos estos elementos que pueden aparecer en la complejidad de una organización, de cualquier tipo, privada, social o pública. El tema que ya hemos mencionado del gobierno de las personas, que se manifiesta en la cultura, en el lenguaje, mitos, valores, pero también en las emociones, en los sentimientos,
los elementos de placer o sufrimiento que todo ser humano tiene y que traslada a su ámbito de trabajo. Esta es solo una probadita de todo lo que puede implicar estudiar la administración y por eso a veces decimos que la administración es la nueva filosofía, porque tiene una gama muy amplia de reconocimientos disciplinarios. Aquí ustedes van a tener eh, acercamiento con la psicología, con la historia, con la economía, con el derecho, con la contabilidad, etcétera. Es decir, toda esta serie de conocimientos para comprender el ámbito organizacional y gestionarlo, es decir, administrarlo. Esa es la fórmula en la que estamos en el ámbito de la administración, pero sobre todo en dándole este carácter complejo. Finalmente, pues es importante que en esta trayectoria que ustedes vayan teniendo en su formación, también conozcan que este modelo administrativo que surge precisamente y se potencia en un ámbito diferente a lo que es nuestra cultura, nos referimos al ámbito sajón, ¿no? Esto surge en el ámbito occidental como un movimiento, por supuesto, que nosotros importamos, ¿no? A través de los modelos organizacionales que, como ya pudieron ver en el libro de Actu, pues en toda esta evolución de la empresa o del corporativo privado, pues nos llega a nosotros ya con un referente cultural, ideológico, pues construido, ¿no? Aunque hay resistencias en el ámbito de las economías circulares que todavía tenemos en México a través de cooperativas o asociaciones de economía social o solidaria, pues al final son las grandes empresas las que siguen imperando y desarrollando y por supuesto construyendo la cultura en nuestros países en el orden capitalista. Y esto ha generado diferentes disfunciones. Y por supuesto que el origen es en gran medida la administración, como se lleva a cabo. Este maximalismo que buscan, esta búsqueda a toda costa de la eficiencia, pues ha degenerado en dejar al ser humano de lado en pos de la ganancia pecuniaria, es decir, del dinero. Esto ha generado, pues, retos, ¿no? Que se convierten en males sociales como la explotación, la pobreza, la violencia, el acoso, ¿no? El tema del feminicidio es una problemática muy grave en nuestros países. La contaminación, el impacto al ambiente, o sea, tenemos casos evidentes de este abuso, ¿no? Que se ha tenido en el ámbito de la gran empresa que transforma y destruye en pos de la ganancia y por supuesto la corrupción como el mal más acabado. Cualquier empresa que ustedes revisen, la organización que tiene sus manuales, por supuesto, de estrategia, de estructura, nunca referenciarán la corrupción, porque eso está en el otro lado, en lo profundo, en lo no tan visible, en el gobierno de las personas que se manifiesta una ética que muchas veces no es la que quisiéramos en las empresas. Aquí en la UAM lo que buscamos es que vean esto, que por supuesto lo combatan, que por supuesto garanticen, por un lado, lo que es la viabilidad de la organización, pero siempre cuidando al ser humano. Con esto yo termino. Es una introducción, como ya he dicho, este primer tema nos permite reconocer estos ámbitos que a ustedes seguramente les atraen, ¿no? Por eso están estudiando esta carrera. He de decir que si en algún momento pensaron que no sabían qué estudiar y que dijeron, bueno, pues estudio administración, no es algo casual. En realidad tienen un interés muy importante por reconocer la realidad y que la administración ofrece esa perspectiva porque, como ya dije, es multidisciplinaria y permite reconocer de una manera más compleja y, por supuesto, más profunda la realidad a través de las organizaciones. Hasta pronto.